Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. Escuchamos al asambleísta Jorge Corozo. Para tratar un tema muy importante como es el del racismo. Un saludo también a todos mis hermanos afroecuatorianos en el Ecuador y en el mundo, a nuestros hermanos indígenas, a nuestros hermanos mestizos y, por qué no, a nuestros hermanos montubios. Sin duda, este tema que debería tener muchísima más importancia, el día de hoy lo estamos tratando como una resolución, y todos sabemos que en el Ecuador, hace muchísimo tiempo atrás, los afroecuatorianos, que sumamos 1.200.000 habitantes en el Ecuador, hemos sufrido todo tipo de discriminación. Lo que somos hoy por hoy somos gracias a Dios y a nuestro esfuerzo, a nuestra lucha permanente por superarnos. Y lógicamente, seguimos luchando y trabajando para que otros hermanos también estén en un nivel superior. Siempre estamos prestos para escuchar a los demás, pero no nos escuchan. Tenemos, lamentablemente, señor presidente, señores asambleístas, Ecuador entero, una desventaja frente a otros grupos étnicos. Antes llamados razas, por suerte hoy, a través de la Constitución de la República, ya somos una etnia cultural muy grande en el Ecuador y que lógicamente reclamamos y exigimos más atención por parte del Estado. Sí es verdad que tenemos una declaración internacional acerca del racismo y mucho más aún cuando tenemos una Constitución de la República que, según en el artículo 11, numeral 2, habla efectivamente de los derechos y garantías que tenemos los ecuatorianos en esta maravillosa Constitución. Y lógicamente en el artículo 11 de la Constitución de la República, en el numeral 2, esta habla de que todos somos iguales y gozaremos de los mismos derechos, las mismas oportunidades y los mismos beneficios. La pregunta es, ¿dónde están esos derechos? ¿Dónde están esos beneficios? ¿En dónde está el acceso a la educación como lo tienen otros grupos sociales en el Ecuador? ¿En dónde están las oportunidades de trabajo para el pueblo afroecuatoriano, para el pueblo montubio y el pueblo indígena? ¿En dónde están las oportunidades de igualdad que deberíamos tener en el acceso a la información, en el acceso a la cultura, en el acceso al trabajo, en el acceso a créditos? ¿Dónde está esa oportunidad en el acceso a una vivienda digna, a créditos de fomento productivo para nuestros pueblos hermanos? Muy linda se ve y se lee lo que dice la Constitución de la República, y lógicamente eso nos hace pensar que es declarativa y que todos aquellos instrumentos que hemos leído y que hemos escuchado efectivamente no hacen relación a la realidad que vivimos los ecuatorianos, especialmente los afro, aquí en el Ecuador. Estamos a la espera de que el gobierno, a través de la política pública, nos demuestre lo contrario, y si estamos equivocados, efectivamente nos disculparemos. Pero ya es el momento, señor presidente, Ecuador entero, que se tiene que hablar de un tema fundamental como este. Abandono total. No tenemos en este momento, ni hace muchísimos años, ninguna forma en la que podamos decir que efectivamente se están solucionando de poco o mucho nuestras necesidades. Insatisfechas, escúchese bien, insatisfechas. Seguimos siendo un país en el cual se evidencia claramente, bien marcadas cuántos grupos sociales existen. Los hermanos considerados mestizos, con muchísimas oportunidades. Es evidente cómo está distribuido el presupuesto general del Estado y cuántas oportunidades tienen cada uno de ellos. A diferencia de los montubios mestizos, afroecuatorianos y lógicamente quienes llegan al territorio nacional a ayudar más a que la pobreza se multiplique, como son los hermanos que lamentablemente han dejado su patria para refugiarse en el Ecuador, lo cual hace que aquellos presupuestos destinados de una u otra forma para en algo mitigar nuestra dura situación y realidad, efectivamente no alcancen y tengamos que seguir viviendo esta difícil situación. Yo me preguntaba, por ejemplo, cuando aprobamos la ley de comunicación, en donde fui el ponente, y que durante 10 meses tuvimos que
trabajar para poder darle a los ecuatorianos la libertad de expresión, la libertad de prensa, libertad de comunicación que hoy gozamos. Y yo me preguntaba, de las 1.560 emisoras que hay en el Ecuador, ¿cuántas de esas emisoras pertenecen a algún grupo afroecuatoriano? ¿Cuántos afroecuatorianos son dueños de esas emisoras? Estadísticamente, y aunque no lo quieran creer, apenas aparecían 5 personas afroecuatorianas registrados como dueños de algún medio de comunicación. Esto significa que efectivamente para nosotros las trabas están allí, son evidentes, son más difíciles para nosotros acceder a algún medio de estos que otros grupos sociales como los hermanos mestizos. Las estadísticas son abrumadoras, son evidentes, y es lógico entender y pensar que no ha habido por parte del Estado preocupación o interés para ayudar a nuestros pueblos hermanos a salir de la difícil situación en la que vivimos. Tal es así que la provincia identificada como afroecuatoriana o negra, como nos han llamado siempre, Esmeraldas, apenas cuenta con un 25% de población afroecuatoriana. Han tenido que, como en mi caso, dejar la tierra natal para venir a buscar oportunidades en otras partes, como en mi caso, valga la redundancia, la provincia de Chimborazo, en donde llegué, me afinqué y lógicamente demostré mis capacidades y allí, gracias a Dios, he sido electo por esta maravillosa provincia, demostrando la capacidad que tenemos y también el esfuerzo que hemos realizado por superarnos. Pero no todos tenemos esas mismas capacidades y virtudes. También el Estado tiene que reconocer y tiene que ayudar, porque no todos tenemos las mismas oportunidades de desarrollo, de crecimiento, de educación, de formación y lógicamente de toma de decisiones para poder llegar a ser lo que queremos ser y mucho más aún seguir avanzando y escalando en este difícil Ecuador que nos ha costado muchísimo a los afroecuatorianos y a los indígenas, quienes hemos sido víctimas de discriminación racial en nuestro propio país. Y si hablamos de aquellos ecuatorianos que han tenido que dejar su patria para irse a otros terruños, a otros países, en busca de oportunidades, eso es lo que hemos conseguido como país. Que nuestros propios hermanos tengan que emigrar para buscar oportunidades, ya que aquí lamentablemente no las tenemos. Y aquel cuento de que alguna vez nuestros hermanos han cometido algún error y han tenido que robar, en muchos casos no ha sido porque sea esa la cultura. Desgraciadamente ha sido parte del abandono que han sufrido y por eso han cometido esos gravísimos errores, los cuales los rechazamos y los exhortamos para superarnos, para estudiar, para prepararnos, capacitarnos y demostrar que sí podemos. Pero también exigimos al gobierno que aquellos que efectivamente han hecho un gran esfuerzo por estudiar tengan también las oportunidades y que lo demuestren estadísticamente. Si en el Ecuador existe un ministro en este momento afroecuatoriano, si existe algún subsecretario de gobierno con esa distinción, y si existe en la Policía Nacional, si existe efectivamente en la Marina, en la Armada, un alto funcionario afroecuatoriano, entonces estoy equivocado y vivo en otro país. Que me demuestren cuáles son las oportunidades que tenemos de ascenso y no de descenso. Que me demuestren que los ecuatorianos no solamente somos buenos para el deporte, yo les digo que somos buenos para muchísimas otras cosas. Este humilde servidor fue futbolista, pero fue una etapa de mi vida. Un minuto, asambleísta. Luego tomé la decisión de la educación y la formación, y es mi derecho estar aquí como legislador. Y lógicamente exhorto a otros compañeros afroecuatorianos a superarme, porque esa debe ser la forma en la que tenemos que demostrar al Estado ecuatoriano y al mundo entero que aquí sí tenemos condiciones, tenemos capacidades y tenemos también derecho de exigir que se nos entregue lo que por historia a los afroecuatorianos efectivamente nos han negado, que son las oportunidades, el apoyo, el respeto y el valor que tenemos como seres humanos que vivimos en un país multiétnico y que somos parte efectivamente de ese 1.200.000 ecuatorianos que pedimos y exigimos
mayores oportunidades para poder desarrollarnos. Señor presidente, encargado de la sesión, le agradezco a nombre de los afroecuatorianos del Ecuador y el mundo y le pido por favor que esta resolución efectivamente sea aprobada mayoritariamente y que se cumplan lo que dice efectivamente en cada una de sus partes. Muchísimas gracias.